Querido Carlos Serrano, economista jefe del BBVA México, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Querido David, el gusto es mío. ¿Cómo te ha ido? Bien, hay mucha, ahora sí que mucha ropa tendida. ¿Con qué empezamos? ¿Inflación, Entonces, crecimiento o tasas? tú me dices, Tú, si tú, quieres tú, en ese orden, ¿te parece? como tú digas. Pues me parece bien. Mira, el dato de inflación, creo que en general vemos un buen dato. Lo que habíamos visto, David, si te acuerdas, habíamos visto que la inflación en enero se nos había rebotado hasta el 4.9. Ahora, eso lo habíamos hablado tú y yo, ese rebote se dio fundamental, después de que habíamos estado ya incluso en 4.3 en noviembre, nos rebotó a 4.9 en enero. Ahora, ese rebote se debió fundamentalmente a aumentos en precios de alimentos frescos por los problemas de sequía, y afortunadamente en el dato de hoy, de la primera quincena de febrero, vemos cómo se ha diluido ese choque, ese aumento, y vimos cómo la inflación a tasa anual bajó de 4.9 a 4.5, y creo que mejor noticia es que la inflación subyacente continúa bajando. Eh, Pero mucho ¿Sabes? más lento de Sin lo que duda, debiera, ¿no? más dentro de lo que debiera. En parte lo que está siendo muy resistente, de hecho, son los servicios, donde digamos, las mercancías están bajando a muy buen ritmo, estaban en 4.4 en enero y en esta primera quincena están en 4.1, pero los servicios tuvieron un repunte y de estar en 5.2 volvieron a 5.3. Entonces creo que hay un tema de resistencia, pero me parece a mí, David, que con la reducción otra vez de la inflación a 4.5, y aunque, como bien anotas, la subyacente baja gradual, pero sigue bajando, yo creo que ya estamos en una situación donde la tasa de política monetaria es bastante restrictiva, y yo creo que este dato, para mi punto de vista, confirmará que el Banco de México iniciará el ciclo de bajadas en su próxima reunión del mes de marzo. A ver, te pongo sobre la mesa algo que es una especulación dirigida, Carlos. A ver, La Junta de Gobierno, si ves la minuta y ves cómo han estado las cosas, están divididos en cuanto es el momento, no solo de empezar una baja, sino de hablar de un ciclo de bajas como hablaste tú. ¿Tú crees sí. que ya con, o sea, que esto define, déjame hacer un poco la figura. Según yo, de lo que entendí hoy de la minuta y de lo que sé, es que habría como dos que están a favor de empezar a disminuir las tasas, dos que no, y uno de los miembros de la Junta que no decide. Así es, ¿no? Vemos una junta de gobierno que todavía está decidida, unos donde claramente muestran que ya es necesario reducir la tasa porque la postura monetaria es muy apretada, otros que quieren actuar con mayor cautela. Hay que recordar pues que estas minutas corresponden a la reunión anterior, ¿no? De hace un par de semanas. Yo creo Sí. que con este nuevo dato de inflación y sobre todo lo que comentabas al principio de la conversación, David, si quieres, la metemos una vez ese tema, que es el del Perfecto. crecimiento, pues lo que nos confirma el dato de hoy en crecimiento en INEGI es que la economía del país se desaceleró muy fuertemente en el último trimestre del año, ¿no? Después de estar creciendo a ritmos de alrededor de 1% trimestre a trimestre, que son anualizados de más de 4%, el último trimestre se creció solamente 0.1. Esto es una Sí, o desaceleración sea, muy hubo fuerte, ¿no? estancamiento. El último trimestre fue de estancamiento. Fue un estancamiento, exactamente. Entonces yo creo, David, que en un contexto donde la inflación subyacente, que es la que en principio debe seguir más la política monetaria, al marcar mejor la tendencia, sigue bajando, donde no solamente eso, sino que el tipo de cambio sigue relativamente fuerte y una economía estancada, pues yo creo que es difícil sostener esta postura tan restrictiva, y me parece que estos últimos datos son los que pueden hacer que el miembro de la Junta, que está algo más dudoso, se incline ya por iniciar el ciclo de bajadas. Dicho lo anterior, me parece que va a ser un ciclo de bajadas muy gradual, y no espero ver bajadas superiores a los 25 puntos básicos.
va a ser un ciclo de bajadas pues más gradual del que estamos viendo en otros países de Latinoamérica por estas dudas que apunta hacia la Junta, pero sí creo, David, que esta combinación de inflación descendiendo, expectativas bien ancladas hacia una economía pues, que se estancó, como bien lo define, pues creo que eso ya debe abrir la puerta a comenzar a bajar la tasa, que es sumamente restrictiva. La tasa real en México pues, está en niveles de alrededor del 7%, pues la tasa real más elevada que tenga ningún país con grado de inversión. Creo que ya es difícil sostenerla con la dinámica que hemos visto de la inflación. A ver, ahí, y en ese sentido, creo yo que si hacen una baja que sería de 25 puntos básicos, es como cuando llegas a un crucero y sacas el pie del acelerador y pones el pie sobre el freno, digamos, sin frenar. Totalmente. O cuando vas entrando a una curva que pues, nada más tocas el freno, digamos, ¿no? Es muy buena tu analogía. Yo incluso diría, todavía 25 puntos base con una tasa de 11.25, todavía ni siquiera es tocar el freno. Yo creo que... O sea, nada más es que se prenden los stops. O sea, que no bajas la velocidad, pero se prenden los stops, digamos, ¿no? Exactamente. Pero va a seguir siendo pues una velocidad elevada, va a seguir siendo una tasa restrictiva todavía, ¿no? Y creo que va a seguir siendo una tasa restrictiva durante todo el año, ¿no? Sí, porque ahí también, si ves las minutas de la Junta, insisten mucho en que la meta no es 4, no es abajo de 4, sino es 3%, ¿no? Sí, y creo que la Junta le toca lanzar ese mensaje, ¿no? Yo creo que en realidad la Junta sí tiene un intervalo de más o menos 1, pero si sí, no que se sienten cómodos en el 3.50, por ahí se sienten cómodos, muy cómodos. Exactamente, y de hecho, pues la realidad es que el Banco de México no ha logrado consistentemente, desde que tiene el objetivo de inflación, tener la inflación en 3. La ha tenido más bien en los niveles que tú señalas, 3, 6. Sí, ha sido no de casualidad, pero ha sido pues anecdótico, ¿no? Cuando estuvo, ¿qué fue? En 2015 que llegó a estar en 2%, que fue gracias ¿no? a la reforma de telecomunicaciones, ¿no? Sí. Que bajaron los precios. Pero fuera de esos casos puntuales, pues como dices, en promedio no han estado en el 3, han estado en el 3.6, 3.7. Sí, o sea, el estar en 3, como que 3 y cachitos se sienten cómodos, ¿no? Exactamente. Ahora creo que hacen bien, ellos tienen que seguir lanzando el mensaje que el objetivo es 3, ¿no? De lo contrario, pues pueden lograr que las expectativas sean algo más altas. Pero en realidad si vemos las expectativas de los mercados en este brote inflacionario y antes están en ese 3 y cachito, ¿no? Los mercados tampoco están esperando una convergencia de la inflación al 3 en el mediano plazo. Sí, porque para lograr una convergencia al 3 en el mediano plazo se requeriría pues mantener la tasa de referencia muy elevada. Exactamente, y eso posiblemente crearía vientos en contra para la economía, ¿no? Ahora bien, ¿cuánto debe influir en esta toma de decisiones la sequía? Que ya oímos a los gobernantes decir que es un invento neoliberal para darles su... Pero es un hecho económico real. Es un hecho económico real. Yo te diría, David, dependerá de la percepción que se tenga si estas sequías van a ser más frecuentes y se obedecen a temas de cambio climático y que van a continuar, o si se estima que fue un hecho aislado. Pero si se determina que va a ser un tema pues más recurrente, pues yo creo que eso puede estar incidiendo en la inflación de alimentos en México y en el mundo en los siguientes años, de tal manera que eso puede resultar en un entorno de tasas más altas de lo que estaríamos esperando. Yo creo que sí hay una posibilidad importante de que estemos viendo más sequías por el cambio climático, y eso pues nos va a traer en los años que vienen mayor inflación en alimentos, no solamente en México, sino en la mayoría de los países. Sí, no, yo creo que es algo que tenemos que determinar cuál va a ser el impacto y pues ver cómo se ajusta la economía de México y del mundo con elecciones. El dato de que va a haber elecciones en prácticamente todo el mundo también es algo que tenemos que tener ahí por ahí anotado, ¿no?
Sin duda alguna, ¿no? Y en nuestro caso particular no solamente son nuestras elecciones, sino también en elecciones en Estados Unidos, y eso hay que monitorear de cerca. Uno de los candidatos, Trump, ha dicho que en caso de ganar va a imponer aranceles a muchos países aliados. Eso puede tener un efecto sobre nuestras exportaciones, por lo cual me parece que hay que seguir muy de cerca el calendario electoral en Estados Unidos. Sí, no, y la parte del calendario electoral pasa necesariamente por la relocalización. Querido Carlos, siempre es mi placer y mi gusto platicar contigo. Al contrario, querido David, el placer y el gusto es siempre mío. Que te vaya muy bien. Igualmente, hasta luego.